Bien, estamos listos ya, hermanos. Vamos a iniciar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23, saludándoles desde Cartago, Costa Rica. Más recordarle, Costa Rica no es Puerto Rico, porque a veces la gente confunde. Costa Rica, Centroamérica, y Cartago queda como unos 23, 24 kilómetros de la capital. Así es que, pequeño remanente que tenemos acá, saludándoles, estamos ahí con la mano puesta en el arado, el remanente se mantiene. Así es que darle la bienvenida a toda la iglesia local que hoy nos acompaña y a ustedes ahí en el video. Hoy es domingo 13 de agosto de este 2023, para aquello de las fechas. Y bueno, vamos a disponernos a predicar la palabra del Señor. Ya todo tiene un tiempo, ya adoramos, alabamos, ya los chicos se fueron. Así es que vamos a entrar en el tiempo más importante, que es el tiempo de la palabra. Voy a pedirles a todos, hermanos, que vayamos al libro de Proverbios. Últimamente hemos usado mucho el libro de Proverbios, pero es una riqueza tremenda. Proverbios capítulo 6, vamos a ir al verso 16. Proverbios 6, 16. Proverbios 6, capítulo 6, versículo 16, ¿no? Ustedes me regalan un amén cuando lo tengan. Y ahí en el video también animar a la gente que busque una Biblia, tenga una Biblia cerca. Siempre es importante, ¿no? Obviamente es importante si usted le da cierta importancia a las cosas del Señor, ¿no? Ahora, si para usted Dios no es nada y su relación con Dios es nula y eso es para usted locura y es una tontera, pues obviamente la palabra tampoco va a ser importante para usted, ¿no? Pero si usted valora las cosas del Señor, el sacrificio de Cristo en la cruz, Dios y su palabra uno son. Así es que si dice que ama a Dios, si valora a Dios, también debe valorar y amar su palabra. Proverbios 6:16 dice así la palabra, hermanos: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la linda oportunidad que tenemos, no solamente de poder escucharla, Señor, sino poder recibirla, entenderla, meditar en torno a ella, y lo más importante de todo, que podamos vivirla, Señor. Gracias por ella, Señor. Gracias por la oportunidad linda que nos das como hermanos, como miembros de tu cuerpo, miembros de tu iglesia, el poder reunirnos en torno a ella, Señor. Disponemos todo nuestro ser, Señor, espíritu, alma y cuerpo, a recibirla y a meditar en ella en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pueden tomar asiento, hermanos. Nada más antes de entrarle al tema, recuerde siempre, si ya usted nos lleva tiempo acompañándonos, no solamente aquí en Cartago, sino en la iglesia de Efesios 4:23 en general, sabe que nosotros más o menos manejamos una misma estructura, ¿no? O sea, tenemos un mensaje central y siempre hacemos una especie de plataforma para entrar en el tema, ¿no? E irlo desarrollando, y la idea es que al final, pues, sea un hilo conductor que nos lleve desde un principio hasta un final a donde queremos llegar, ¿no? No estarnos saliendo y empezar hablando de una cosa y después terminando con otra, ¿no? Pero bueno, acabamos de leer el libro de Proverbios, capítulo 6, algunos versículos, y antes de entrarle a ese tema, importante saber cositas, algunos detalles que hemos mencionado aquí ya en domingos anteriores, como por ejemplo decirles que no es un secreto para nadie, ni para usted en el video, ni para los que estamos aquí, de que nosotros estamos viviendo tiempos bien complicados, ¿no? Cuando hablamos de las cosas que son cristianas, ¿no? Estamos en una sociedad bastante anticristiana, cada día más anticristiana, cada vez las cosas de Dios encuentran un terreno más hostil. Cada vez Dios es más erradicado, no solamente de los hogares, sino del corazón de la gente. Entonces, ahora, ¿amparado en qué? Usted dirá, pastor, pero viera que no entiendo eso porque yo cada día veo las iglesias más llenas. Bueno, sí, usted puede ver algunas de las iglesias cada vez más llenas, pero eso no quiere decir que estén más llenas de Dios. Usted puede ver muchas sillas ocupadas, puede haber gente que entra y sale, 2, 3, 4 servicios al día, pero valdría la pena preguntarse qué tanto crecimiento espiritual hay en esas iglesias, en esas personas, ¿no? Que es lo más importante. Ahora usted dirá, pastor, ¿y no todas las iglesias? No, el remanente se mantiene
hay iglesias sanas. De hecho, una bendición especial a esta hora, todo lugar donde se predica la sana palabra. Hay personas que no han doblado, que no han claudicado, digámoslo así, todavía siguen ahí, perseverando en las cosas del Señor, pero es una realidad. Cada día es más complicado, ¿no? Y la gente dice, pastor, es que la iglesia se tiene que modernizar, la iglesia tiene que modernizarse. ¿Quién dice eso? ¿Quién dijo que la iglesia se tiene que modernizar? Nadie, o sea, a veces hay iglesias que sí, en esa línea de modernizarse, comienzan a sembrar dentro de los púlpitos y dentro de las congregaciones costumbres que son mundanas, ¿no? Para tratar de atraer a gente nueva sangre, como dice, ¿no? Entonces, en línea de eso, en ninguna parte dice que la iglesia se tiene que modernizar. El Señor no nos pide a nosotros como cristianos, como hijos suyos, que nos modernicemos, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide el Señor a nosotros? Obediencia, pero ¿qué es lo que nos pide? Yo no te pido que te modernices. Ah, ya les contesté. Yo no te pido que te modernices, te pido que te... Acuérdense que yo les he dicho a ustedes que todo mensaje de la palabra tiene un objetivo claro, ¿no? Que uno ¿qué? Se pese, que uno se ubique. Entonces, el pedido a los hijos de Dios no es que se modernicen, sino que se pesen y que se ubiquen. ¿Dónde está usted? ¿Quién es? ¿En qué reino está? ¿Bajo qué autoridad vive? Eso es lo que uno tiene que hacer. Porque no hay que modernizarse, porque la Biblia y Dios, que es lo mismo, son los mismos de ayer, de hoy, de siempre. Entonces, ¿sí? Entonces, no hay que modernizarse, pero desafortunadamente las iglesias hoy en día se han modernizado y en medio de esa modernización han tirado por tierra, digámoslo, o al suelo, o han pisoteado aquello que está escrito, de que lo que era bueno para Dios antes, sigue siendo bueno ahora. Lo que era malo para Dios antes, sigue siendo malo ahora. Entonces hay muchas cosas dentro de las iglesias que se han convertido en mitos. ¿Cierto que sí? ¿Se acuerdan lo que es un mito? Alguna vez hablamos de mitos aquí, ¿no? ¿Se acuerdan qué es un mito? ¿Qué es un mito? ¿Qué es un mito? Algo que la gente dice, pero no es verdad, puede ser. Pero bueno, un mito, acuérdense, los mitos son historias imaginarias, fantasiosas, ¿no? Leyendas. ¿Se acuerdan? En todos los países hay mitos y en todas las culturas. Antes se veían más mitos que ahora, ¿no? Ahora ya la gente no cree ni en eso. Pero antes a uno lo asustaban con eso, de las leyendas y la Llorona y todo ese asunto, ¿no? Entonces un mito es una historia imaginaria, aquí tengo la definición, es una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona, de una cosa, y le da más valor de lo que en realidad tiene. Por ejemplo, eso de decir de que una pata de conejo te da suerte, eso es un mito, ¿no? Tontera, ¿no? Que un gato negro da mala suerte. Son fantasías, ¿cierto así? Ahora, eso dirá, bueno, sí, esa sí la sabía. Lo que pasa es que dentro del ámbito cristiano hay muchos mitos también. Y dentro de las iglesias, ¿no? Por ejemplo, eso de que, por ejemplo, las iglesias que venden esas rosas para la bendición, aguas, perfumes, aceites, esos viajes a Tierra Santa, los pañuelitos del pastor untados. De hecho, aquí traje el mío, por si alguien lo quiere comprar. Pañuelitos con el sudor del pastor, mitos, fantasías, leyendas, eso la gente le da más valor de lo que realmente tiene, ¿cierto que sí? Por ejemplo, hay gente que pone la Biblia donde le duele. Es que tengo un dolor de espalda, poneme la Biblia ahí. ¿Me entienden? Mitos, fantasías. Eso no tiene nada que ver, no tiene ningún sustento bíblico. Por ejemplo, esas cruzadas de sanación. ¿Por qué creen ustedes que una cruzada de sanación y de milagros es un mito? ¿Por qué creen? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Sí, que le pongan fecha porque es un mito. Sí, es una fantasía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque realmente los milagros no tienen ni fecha, ni hora en el calendario, ni horario, ni nada de eso. Entonces decir, este jueves a las 8 hay una cruzada de sanación, venga por su milagro. Mito, fantasía, ¿por qué? Porque eso no tiene sustento, eso no es una fábula realmente, ¿no? Entonces así hay muchísimas, hermanos, eso de darle las 7 vueltas a las cosas, todo eso ya lo hemos visto en algún lado. Con el cristiano nos llenan de una cantidad de mitos, ¿no? De que el cristiano no se puede enfermar, que uno no puede andar sin dinero, porque si uno anda sin dinero está maldito. Que el cristiano no se puede enojar, no puede estar triste. Una cantidad de cosas, mitos, fantasías, ¿cierto que sí, hermanos, o no? Ahora, dentro de todo eso, también a Dios lo meten ahí, en medio de sus mitos y sus fantasías. Por ejemplo, la santidad es un mito. Pero, no es un mito.
La gente lo tiene como un mito. ¿Por qué? Porque se lo venden como una fantasía, como algo inalcanzable, santo solo Dios, pero todos somos pecadores. Te lo venden como un mito, pero no hay nada más real que la santidad. ¿Por qué es real? Porque Dios nos dice, sean santos. Y si Él dice que seamos santos es porque es una realidad. Amén, hermanos. Obviamente, ¿una realidad para quién? Para sus hijos. ¿Para quién? Para el que lo quiere. Eso no deja de ser una decisión personal. Vivir en santidad es una decisión personal. Tú dices que para los hijos de Dios, bueno, hay mucha gente que le entrega su vida al Señor y ¿cómo le cuesta caminar en santidad? Ahora se dirá, pastor, pero si no camina en santidad no es hijo de Dios. Bueno, le damos el beneficio de la duda de que no esté pecando, ¿no? Y si no peca, por lo menos está ahí, es cristiano carnal. Pero eso, a que viva en santidad, pues ahí hay mucha distancia, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, otro mito en el que envuelven a Dios, que tiene que ver con lo que vamos a estar viendo hoy también, es con aquello de que como Dios es amor, Dios no castiga a nadie, ¿no? Entonces Él nos acepta a nosotros como somos. Y ahí viene otro mito, que es aquello de que Dios ama al pecador, pero Él aborrece el pecado. ¿Por qué eso es un mito? ¿Por qué? Porque no es bíblico. ¿Eso lo dijo quién? Gandhi, ¿cierto? De hecho, Gandhi tiene una frase muy bonita. Gandhi también dijo que a él le gusta Cristo, pero no le gustan los cristianos. Qué bueno, está muy ubicado, ¿cierto que sí? Entonces eso es un mito, ¿por qué? Porque eso no es bíblico, eso no es una fantasía. Entonces, ahí metámonos un poquito en eso de que por ejemplo a Dios lo tienen en ese plan, ¿no? De que Dios acepta a todo el mundo como es. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Ahora, ¿Dios es amor? Sí, pero recuerde que también Dios es un Dios, ¿qué? Justo. De hecho, no hay nada que a uno le garantice más seguridad que cuando uno está tratando con una persona que es justa. ¿Cierto que sí? Porque cuando usted está tratando con una persona que es justa, ¿qué le garantiza a usted eso? Apliquemos la definición de lo que es la justicia, ¿no? ¿Qué es la justicia? La voluntad de Dios, pero ¿qué es la definición de la justicia? Acuérdense lo que es la misericordia. Misericordia es no recibir lo que merezco, la gracia es recibir lo que no merezco, y la justicia, recibir lo que merezco. Entonces, cuando usted está tratando con una persona justa, usted tiene la garantía de que usted va a recibir lo que le toca. Por eso, Dios es un Dios justo. Dios no te va a regalar nada, tampoco te va a quitar nada. ¿Cierto que no? Entonces, el tratar con una persona que uno sabe que es justa, a uno le da cierta prenda de garantía, ¿cierto que sí? ¿Ustedes se acuerdan cuando hubo el rollo del censo que hizo David? Y que él se metió en una bronca con el Señor ahí y todo eso. ¿Se acuerdan de esa historia? Que bueno, creo que por aquí la tenía. Déjeme ver si la tenía por aquí. No recuerdo si la tenía más adelante, pero la historia es que al final a David le ponen varias opciones, ¿no? Como estaba, obviamente se metió en una bronca con el Señor le dice, ¿qué quieres? ¿7 años de peste o que yo no sé qué? ¿O quieres caer en manos de los enemigos? ¿O quieres caer en manos de Dios? ¿Y él qué dijo? No, hombre, yo prefiero caer en manos de Dios, pero caer en manos del enemigo jamás. Entonces, es 1000 veces, obviamente, ¿no? No tiene ninguna discusión, que es muchísimo mejor caer en las manos del Señor, porque es un Dios justo, que caer en las manos del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre se caracteriza, ¿por qué? Por su injusticia, ¿no? Todo actúa a su conveniencia, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, eso de creer que realmente Dios nos ama a nosotros y nos acepta, independiente de cómo nosotros vivamos, es una fantasía, es un mito. Porque si nosotros creyéramos eso, si nosotros creyéramos que tenemos un Dios que nos acepta, independiente de lo que nosotros hagamos, estaríamos poniendo a Dios al mismo nivel de los ídolos. De los ídolos que habla la misma Biblia. Mira lo que dice la Biblia de los ídolos, por ejemplo, en el Salmo 135, 17. Dice, 135, 15, dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Entonces, si Dios fuera un Dios totalmente indiferente a lo que nosotros hagamos, estaría a ese nivel. Tiene ojos y no ve, tiene boca y no habla, no hace nada. O inclusive mire esto que está en Jeremías 10:3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron para hacer ídolos. Obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos,
como mucha gente no tiene temor de Dios. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer el mal, ni para hacer el bien tienen poder. Hay mucha gente que tiene ese concepto de Dios, aunque no lo acepte. ¿Entiende? Entonces, si usted es una persona que cree que Dios lo ama, a pesar de lo que usted haga, yo vivo en pecado porque como Dios es amor y el amor todo lo soporta, entonces Dios me ama. No, Señor. Eso es una fantasía, es un mito. ¿Entiende? Eso lo hacen los ídolos que nosotros conocemos, pero nada que ver. Recuerden, nosotros ya hemos hablado varias veces, nuestra relación con Dios es totalmente ¿qué? Condicional. Condicional. Y una relación que es condicional se caracteriza por si yo doy y recibo, ¿cómo se llama eso? Reciprocidad. Nuestra relación con Dios tiene que ser recíproca. Él me da, yo le doy. Ahora, lo que pasa es que la mayoría de la gente cuando hablan de que yo le doy a Dios, ¿de qué están hablando? De plata. Y eso no tiene nada que ver con plata, ¿no? No tiene nada que ver con plata. Ya hemos hablado muchas veces de lo que Dios espera de uno, ¿no? Que caminemos como es digno de un hijo de Dios, que amemos misericordia, que caminemos por sus caminos, que cumplamos sus mandamientos, que guardemos su palabra. Bueno, una cantidad de cosas que Él espera de uno, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, lo que es una realidad, que no es un mito, es que Dios no es indiferente a nuestro pecado, ni tampoco es indiferente al menosprecio que la gente tiene hacia Él. Por más que la gente diga, yo amo a Dios, pero cuando uno ve lo que hacen, uno sabe que ese yo amo se convierte en un menosprecio. Acuérdense que es un menosprecio, ¿no? ¿Qué es menosprecio? Menosprecio es menosprecio, o sea que tiene menosprecio, o sea que vale menos, que no es apreciado, ¿no? Cada día uno se queda aterrado de cómo las cosas de Dios son menos apreciadas. Cada vez hay menos precio. Amén, ¿no, hermanos? Entonces, aquello de que Dios es amor y no puede odiar, es que realmente la Biblia no habla de que Dios odie. Hay gente que dice, es que Dios no puede odiar porque Dios es amor. Pero en ningún momento habla de que Dios odie a alguien. Dios, se usan otras palabras. De hecho, acabamos de ver aquí, hay 6 cosas que Dios aborrece y aún 7 abomina. Entonces uno tendría que saber qué es aborrecer y qué es abominar, ¿no? Y se va a dar cuenta que la Biblia está llena de cosas que Dios aborrece y cosas que Dios abomina o que son abominación delante de Él, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, ¿qué es abominación? Bueno, abominación es aborrecer. Están ligados, ¿no? Abominación es aborrecer, es condenar enérgicamente a una persona o a una cosa. Eso es abominación. Y aborrecer es detestar enormemente algo o alguien, cansarse una persona de cierta cosa, querer estar lejos de algo debido a una circunstancia. Eso es aborrecer. Ahora, ¿estará usted de acuerdo conmigo que hay cosas de las cuales Dios quisiera estar ¿qué? Lejos. Y una de ellas, adelantándome un poco, es que dice que Dios no soporta ¿a quién? Al altivo, al orgulloso, por ejemplo, que tiene que ver con lo que vamos a estar viendo ahora, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, recuerde, eso de que Dios ama al pecador es un mito, una fantasía, ¿no? Dios no es indiferente ni al menosprecio que tenemos hacia Él. Acuérdese de los 10 leprosos, ¿no? Cuando sanó 10, se volvió 1, ¿qué preguntó el Señor? ¿Dónde están los otros 9? Entonces el Señor no es indiferente a esos desplantes que se le hacen, ¿no? Ahora, ¿es un Dios misericordioso? Sí. Amoroso, sí, pero es justo. ¿Es un Dios de paz? Es un varón de guerra. ¿Amén? ¿Estamos claros, hermanos? Entonces Dios es claro que Él aborrece y hay cosas que abomina. Le voy a leer rápidamente algunos versículos nada más para que acaben de afirmar eso. Salmo 5:5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Entonces, ¿aborrece y abomina a Dios? Sí. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Airado contra el impío, ¿no? Todos los días. Proverbios 11:20. ¿Todos los días cuándo? Todos los días mientras la persona sea ¿qué? Sea impía. Ahora usted dice, usted es impío, Dios está airado con usted todos los días. ¿Usted no quiere que Dios esté airado con usted todos los días? Deje de ser impío. ¿Y cómo deja de ser impío? Deje de ser impío y vuélvase un pío. ¿Qué es un pío? Una persona que tiene piedad. ¿Qué es la piedad? La inclinación hacia las cosas de Dios. Entonces incline su vida, su corazón, sus sentimientos hacia las cosas de Dios, ¿no? ¿Amén o no? Proverbios 12:2 dice, el bueno alcanzará el favor del Señor, mas Él condenará al hombre de malos designios.
Segunda de Samuel 24:14, aquí estaba lo que les decía, ¿no? Entonces David le dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Ahí está lo que les decía ahorita. Entonces estamos claros, hermanos, de que a veces nos meten a nosotros en unos mitos, en unas fantasías, ¿no? Entonces, Dios es un Dios de amor, sí, pero como es un Dios justo, hay cosas que Él aborrece, hay cosas que Él abomina. Eso lo tenemos que tener claro. Ahora ahí vamos a entrar a Proverbios 6, que acabamos de leer. Porque el libro de Proverbios 6 nos entrega una lista de cosas que Dios aborrece, que Dios abomina, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, ¿y son solamente esas 7 cosas? ¿Apenas 7 cosas abomina a Dios? ¿Aborrece Dios? Bueno, es que si ustedes, ahí se tendría que saber qué significa en la Biblia el 7. Que de hecho es algo que tenemos pendiente en el discipulado. Vamos a analizar qué significan los números en la Biblia, ¿no? Cuando la Biblia habla del 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 12, el 40. Todos esos números tienen significados, ¿no? Ahora, habrán casos en que el significado es literal, ¿no? 3, y se refiere a 3. ¿Qué es 3? Más de 2 y menos de 4. Cosas de esas. Pero a veces cuando se nombra un 7, no necesariamente es que son 7 cositas, ¿no? Sino que el 7 tiene un significado de que es pleno, o sea, pero después nos metemos. Y le voy a dar unos ejemplos, vea. Por ejemplo, en Génesis 4:15, cuando Caín mató a Abel, recuerda que después la gente quería matar a Caín, ¿no? Entonces, decía el Señor, el que matare a Caín, ¿qué pasa? 7 veces será castigado. Ahora, no quiere decir que son solamente 7 veces, sino que va a ser castigado, ¿qué? Muchísimas veces. El 7 significa muchísimo. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Digo, no, 7 no. 70 veces 7. O sea, 7 quiere decir ¿qué? ¡Wow! Bueno, es que 7, nosotros podríamos estirar toda la mañana hablando del 7. No para que lo vaya a jugar, ¿no? Sino que tiene un significado tremendo el 7, ¿no? Algunos dicen, es que es el número de Dios. No, no exactamente que sea el número de Dios, sino que tiene su significado, ¿no? ¿Acuerdan en Proverbio 24:16? Dice, porque 7 veces caerá ¿quién? El justo. Ahora usted dirá, pastor, ¿solo 7 veces cae? No, ¿qué quiere decir? Muchas veces, porque 7 veces caerá el justo y de todas ellas, ¿qué pasa? Lo levantará el Señor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que solamente hasta 7 lo va a levantar? No, las veces que crea. Obviamente que la persona clame al Señor, ¿no? Entonces el 7 tiene lo suyo, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? De hecho, está presente el 7 en todo lado, ¿no? Los 7 días de la semana, los 7 pecados capitales que hablan en la católica, las 7 maravillas del mundo, los 7 sellos, los 7, bueno, las 7 iglesias, bueno, después hablamos del 7, ¿no? Entonces, esto que leímos nosotros en Proverbios, acuérdense que cuando uno se hace un examen, bueno, todos hemos ido alguna vez a hacer un chequeo, yo creo, y entonces uno le dice, bueno, vamos a revisarle, y entonces lo primero que es que lo pesan a uno, después le dicen, saque la lengua, después le miran los ojos, ¿cierto? Después dice, respire. Bueno, eso es como un chequeo completo, ¿no? Esto es un chequeo, lo que está aquí mostrado en lo que acabamos de leer, ¿no? Está hablando de ojos, está hablando de lengua, está hablando de oído, está hablando de mente, está hablando de pies, está hablando de manos. Todos los sentidos están ahí. Ahora, ¿por qué mencionan los sentidos ahí? Bueno, recuerden que nosotros somos seres, ¿qué? Relacionales. También somos tripartitos, ahorita para que no la pifies. Pero somos seres relacionales, ¿cierto? ¿Sí? Entonces tenemos que relacionarnos, porque para eso. ¿Qué usamos nosotros para relacionarnos? Los sentidos. De hecho, lo que nosotros somos, lo que tenemos en nuestra mente, la información, entró por medio de ¿qué? De los sentidos. La parte audiovisual tiene mucho peso en lo que acabamos de ver. Acuérdense que audiovisual, ¿qué es? Audio es lo que uno habla, lo que uno oye. Visual, lo que uno mira, ¿no? Audiovisual. Ahí está hablando de lenguas, está hablando de las malas conversaciones, cuando habla de la gente que causa discordia, ¿no? Entonces, ¿por qué el Señor habrá concentrado su atención en estas 7 cosas que están ahí? Que cualquiera podría decir, uy, son esas 7 nada más. Menos mal que lo que yo estoy haciendo no está en esa lista. No, sino que esa lista encierra muchísimo más, como les decía, que tiene que ver el 7, ¿no? Y todas ellas están muy relacionadas con lo que nosotros somos, que es lo que tenemos ¿dónde? En la mente, ¿no? Todas están relacionadas con la mente, con lo que tenemos aquí, y eso es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Entonces, recordarle nada más, ahora que hablé de los sentidos, recorderis, que eso ya ustedes lo saben, pero así.
Recuerde que nosotros cuando nacemos, a medida que vamos creciendo, vamos incorporando información a nuestro ser, digámoslo, a nuestra mente, por medio de los sentidos. Esa información es natural y entonces crea en nosotros una conciencia, ¿qué? Natural, ¿cierto? Conciencia natural, información natural, conciencia natural. Cuando venimos a los pies del Señor y comenzamos a meter información espiritual, se va creando en nosotros una conciencia espiritual, ¿no? ¿Con cuál de las dos conciencias actúa usted? Con la que tenga más fortalecida. Usted es una persona que toma decisiones espirituales porque usted tiene una conciencia espiritual. ¿Y por qué tiene una conciencia espiritual? Porque tiene pensamientos espirituales, porque ha sembrado principios espirituales. ¿Estamos claros, no, hermanos? Eso es un recorder y nada más, porque eso ya nosotros lo sabemos, ¿no? Ahora, que hablé de los sentidos, es una responsabilidad de cada uno hacer buen uso de nuestros sentidos para agradar al Señor. Porque acuerde que todo lo que el Señor nos ha dado, y entre ellos nuestros sentidos, nosotros tenemos dos caminos, ¿no? Siempre hay dos caminos. La Biblia siempre nos ha mostrado dos caminos: agradar a Dios o desagradarle, honrarle o deshonrarle, voy a la verdad o a la mentira, busco la vida o busco la muerte. ¿Me entiendes? Siempre hay dos caminos. Entonces, por medio de nuestros sentidos nosotros tenemos que agradar al Señor. Todos los sentidos son importantes, todos, pero como les decía ahorita de lo audiovisual, que es clave, entonces hay tres sentidos que son, pues, relativamente clave, ¿no? Que es la lengua, obviamente, que de hecho la Biblia dedica un capítulo en Santiago a hablar de la lengua. La lengua, por un lado, lo que es la vista, lo que es el oído, ¿no? Con esos tres sentidos nosotros tenemos la posibilidad de que todo lo que hagamos, o honrar al Señor o deshonrarlo, ¿no? ¿Amén o no? En el caso del oído, hermanos, que nosotros seamos muy selectivos en lo que escuchamos, ¿no? Muy inteligentes en los que oímos. La fe viene por el oír, acuérdense, ¿no? Entonces cuide sus oídos, cuide lo que escucha, y lo que escuche, péselo. Tenga fundamento para saber qué es bueno y qué no es bueno. Hay gente que dice, es que yo todo lo oigo, y yo agarro lo bueno y desecho lo malo. Pero a veces esas personas ni siquiera saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces todos se lo comen, todos se lo tragan. Eso es como cuando usted no está bajo ninguna, digamos, guía dietética, llamémoslo así. Entonces uno cree, ¿qué es lo que uno cree? Que toda la comida es buena. Y de hecho, uno, ¿qué es lo que le enseñan? En el comer está el vivir, y en el vivir comiendo. Comamos, ¿entiende? Eso es cuando uno no tiene ese discernimiento entre lo que es bueno y lo malo. Después uno se pone bajo la dirección de una persona que sabe, ¿cierto que sí? Y entonces ella comienza a decirte, no, esto no, para ti no, porque esto no te sirve. Y entonces comienza porque ya tiene conocimiento, ¿cierto que sí? Pero porque es una persona que, ¿qué? Que sabe lo que sí es bueno y lo que no es. Entonces, en cuestión de alimentación, una persona que ha estudiado eso, ¿cómo es que llaman esos? Una nutricionista, yo iba a decir una dietista, pero no. Una nutricionista, como ha estudiado y sabe, entonces tiene la capacidad de saber, sí, de todo lo que yo sé que es comida, desecho lo malo y me quedo con lo bueno, para diferentes personas, ¿cierto? Entonces, si usted no ha estudiado la palabra, no se ha preparado, no tiene fundamento, usted no se cree aquello que usted puede recibir todo y desechar lo malo y quedarse con lo bueno, porque usted no va a saber. Y usted va a creer que todo, a lo que le digan en el nombre del Señor, usted dice, eso es bueno, me lo como. No, usted tiene que tener fundamento, tiene que tener criterio. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, ser selectivo, lo que oímos. En la parte de la vista, acuérdese que siempre va a haber dos formas de ver, ¿no? Las cosas como las ve Dios, las cosas como las ve el mundo. Cristovisión, cosmovisión. Usted va a tener una cristovisión en la medida que usted tenga los criterios del Señor, los pensamientos del Señor, la moral de Dios. Si usted no tiene nada de eso, usted va a ver las cosas como las ve todo el mundo. Como las ve todo el mundo. Eso lo tenemos claro, ¿no? Y la lengua, obviamente, dice el libro de Santiago que la lengua es más poderosa que ¿qué? ¿Acuerdan? ¿Más poderosa que qué? Sí, pero lo asemeja con algo que es muy destructivo. Más poderosa que una bomba, ¿no? ¿Cierto que sí? Y también crea incendios donde no los hay. Bueno, el capítulo 3 de Santiago habla de todo eso para que usted, si quiere, lo vea, ¿no? Entonces, y el consejo de Santiago en el capítulo 3, ¿qué dice? Que hay que aprender ¿a qué? A refrenar la lengua, ¿no? Hay que refrenar la lengua. ¿Cómo le cuesta eso a la gran mayoría de las personas, no? Y esto de los sentidos, hermanos, vea, hay algo que el apóstol Pablo lo dejó plasmado en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Recuerden que en la segunda carta de Corintios, Pablo, en la primera carta de Corintios, él está hablando de los problemas que tiene la iglesia, ¿no? Que lo hemos hablado muchas veces, que la iglesia de Corinto tenía muchos problemas. La segunda carta de Corintios ya es como
una problemática un poco diferente y no menos importante, ¿no? Porque se han comenzado a meter en la iglesia ciertas corrientes para tratar de descalificar a Pablo, a su ministerio, ¿no? Decir, es que ese no era un apóstol, él no es de la circuncisión, él se ha desviado, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Entonces Pablo, obviamente haciendo defensa de su ministerio y hablando de los sentidos que estamos hablando aquí en 2 Corintios 11:3, él dice, obviamente con esa preocupación, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entendiendo obviamente que lo que a uno le entra ¿por dónde? Por los sentidos, ya sea lo que uno está viendo, lo que uno está escuchando o lo que uno está hablando inclusive, ¿no? ¿Estamos claros en eso, no, hermanos? Entonces hay que cuidar los sentidos. Entonces empecemos ahora sí. Proverbios capítulo 6, verso 16, dice que hay 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 abomina mi alma, ¿no? Y empieza con un, que ustedes dirán, pastor, ese orden ahí, la importancia, posiblemente, pero independiente del orden, las 7 cosas que menciona Salomón aquí en el libro de Proverbios, pues son de igual de importante y son de igual de delicada, ¿no? La primera, habla de los ojos altivos, ¿no? Los ojos altivos, hermanos, los ojos altivos están muy relacionados ¿a qué? Al orgullo, ¿a qué más? A la vanidad, ¿a qué más? Otro sinónimo, la soberbia, ¿no? Los ojos altivos se refieren a ese tipo de personas que se mueven con ese espíritu enaltecido, ¿no? Cuando hablo de espíritu enaltecido me refiero a esa actitud sobradora, como muy por arriba de lo que realmente es, ¿no? Entonces son enaltecidos, mirando a los demás con desprecio. Recuerde lo que es el desprecio. Se creen superiores a los demás. Es algo con lo que hay que tener muchísimo cuidado, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué Dios aborrece? Empecemos por ahí. Dios aborrece los ojos altivos porque un ojo altivo es aquel que ve a las otras personas como inferiores, ¿cierto? Se cree por encima de los demás y Dios aborrece eso en parte, y ahorita lo vamos a seguir viendo, porque delante de Dios, ¿qué pasa con nosotros? Todos somos iguales, todos somos iguales. Dios no hace acepción de personas para salvación. Ahora, para servicio es otra cosa, ya obviamente hay gente que se mete más de lleno a las cosas de Dios que otras, hay gente que se esfuerza más en las cosas de Dios que otras, pero eso no quiere decir que delante de Dios el que se esfuerza menos no sea capaz de hacerlo mejor. Claro que sí. Delante de Dios todos tenemos la misma capacidad. Lo que pasa es que hay algunas personas que se esfuerzan más, pagan más el precio, ¿no? Entonces, delante de Dios todos somos iguales, hermano. Entonces por eso es que es muy delicado eso. Y cuando habla de ojos altivos, recuerde lo que hemos hablado siempre de los ojos, ¿no? Los ojos no saben lo que ven. No estamos hablando de ojos altivos, estamos hablando, cuando uno le dice, por ejemplo, yo digo, mira, es que María tiene unos ojos altivos. ¿A qué me estoy refiriendo? Dice, haga la caja para ver los ojos. No, la forma en la que, ¿qué? En la que mira. Y la forma en la que uno mira es una manifestación física ¿de qué? De lo que hay, ¿dónde? En su mente. En su mente. ¿Cierto que sí? De lo que hay en su mente. Entonces, hay que recordar, hermanos, eso nada más. Recuerde todo y vamos a ir viendo las 7 cosas que están ahí y al final todas vamos a ir ¿a dónde? A la mente. Por eso es que Dios aborrece eso. Porque todo lo que atente contra lo que tenemos en la mente, a la larga atenta contra lo que nosotros somos, porque nosotros somos lo que tenemos en la mente. O sea, está claro en eso, ¿no? Entonces, recordar eso nada más. Algunos versículos, Salmo 10:4 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de esos pensamientos. Mire ese salmo. El malo, por la altivez de su rostro, es decir, por su soberbia, por su orgullo, por su vanidad, no busca a Dios. Ahora, imaginen ustedes ya con ese versículo que acabamos de leer, uno diría, bueno, con razón Dios aborrece eso. Porque la persona que tiene ojos altivos no busca a Dios. ¿Por qué? Porque siente que no lo necesita. No necesita de nadie. A mí que nadie me diga lo que necesito, yo puedo solo. A mí me ha ido bien así hasta ahora. Entonces el hombre que tiene esa altivez en el rostro no busca a Dios y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Si no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, si no está Dios en ninguno de sus pensamientos, ¿quién está? Si no está Dios, pues está todo lo que está dentro del reino que no está Dios. Y no le digo Satanás, porque ahí mismo la gente comienza a decir,
Ay, pastor, eso es como para asustar a la gente. Bueno, está Satanás y todo lo que rodea a Satanás, todo su entorno, todo su reino de tinieblas. Si esos son los pensamientos que están en su mente, pues imagínense, Dios lo aborrece. ¿Por qué lo aborrece? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios prefiere más bien ¿de qué? De lejos. Acuérdense lo que es aborrecer, ¿no? De lejitos, más bonito, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que esa persona decida dejar esa altivez y en medio de una actitud humilde entregue su vida a Cristo, permita que le limpie y entonces comienza a tener pensamientos de Dios aquí y entonces eso es otra cosa. Amén, ¿no? Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. La gran mayoría de la gente que cae, hermanos, es porque lo que está escrito ahí, que no por algo lo escribió Salomón, ¿no? Antes de la caída, ¿qué viene? Soberbia, hermano. Soberbia. Cuando una persona cae, generalmente es porque desecha esa dependencia que uno tiene de Dios. Si uno siempre estuviera presente de que apartados de Dios no podemos hacer nada, uno nunca se apartaría. ¿Cierto que sí? Si usted y yo tuviéramos presente aquí, que en el momento que yo decido apartarme de Dios, alejarme de Él, estoy condenado al fracaso, a la caída, a patear balde, a todo eso. No se necesita ser un sabio para decir, wow, si eso me espera apartándome de Dios, no me voy a apartar de Él. ¿Entiende? Eso es lógico. Proverbios 21:4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecado. Entonces mire, la altivez, que estamos hablando de la altivez, ojos altivos, tiene que ver con orgullo, tiene que ver con soberbia, ¿no? De la altivez es lo mismo que la soberbia, o son primos hermanos o son siameses. ¿Estamos claros, no, hermanos? Vamos a hablar un poquito de la soberbia. Porque la soberbia, hay quienes dicen, y yo creo, estoy de acuerdo, es la base de muchos pecados. Muchos empezaron por ahí. De hecho, el primer gran pecado empezó ahí. ¿Con quién? ¿Con quién? Eva. ¿Quién fue que cayó en el pecado de la soberbia? Satanás. ¿Te acuerdas de Satanás que dijo, yo quiero ser como Dios? O sea, se enalteció, ¿me entienden? Pero bueno, ahora, sobre la soberbia, hermanos, el salmista, en el Salmo 19 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Un soberbio o no? Una persona soberbia, altiva, no reconoce sus propios errores. Una persona que es soberbia, altiva, generalmente tiende a culpar a los demás de sus propios errores. Entonces dice, ¿quién podrá reconocer sus propios errores, Señor? Nadie. Líbrame de los que me son ocultos. Y dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Porque una soberbia, que si usted no trata una soberbia, una altivez, eso se va a enseñorear de usted. ¿Qué quiere decir que se va a enseñorear de usted? Que todo lo que usted haga va a ser en función ¿a qué? A esa soberbia, a esa altivez. Entonces usted no solamente va a ver a los demás por encima del hombro, sino que usted va a creer que todo lo que usted haga siempre es mejor que los demás. Al mejor estilo del fariseo aquel, ¿se acuerdan? Señor, aquí estoy porque yo sí, yo oro, yo ayuno, yo hago de todo, no como ese pecador. Y acuerden lo que le dijo el Señor a los fariseos, pues este pecador que tú menospreciaste, posiblemente entró primero al reino de los cielos. Que tú, si es que entras, porque ustedes que están acá, enalteciéndose y con esa vanagloria, son de aquellos que ni entran, ni dejan entrar. Estamos claros, hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué es la soberbia, hermano? La soberbia es un sentimiento, ¿qué es lo mismo que hablamos ahora de la altivez? La soberbia es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. En términos negativos, la soberbia es una actitud orgullosa que caracteriza a aquellas personas envanecidas en sí mismo. Se define como la sobrevaloración del yo respecto a los demás. Algunos sinónimos, altivez, altanería, arrogancia, etcétera, ¿no? Y a veces, hermano, ¿sabe cuál es el problema de la soberbia? O de la persona que es soberbia o altiva, que muchas veces esa persona ni sabe que lo es. Hay gente que no sabe. Eso es como lo que hablamos del perezoso hace 8 días, ¿se acuerdan? Hay gente que dice, pero yo no soy perezoso. Mira que yo me levanto temprano, yo llego a mi trabajo temprano, yo cumplo con mis actividades, yo hago deporte. Yo no soy perezoso. Pero bueno, está bien. En lo natural puede que no seas perezoso. Pero en lo espiritual te come la pereza. ¿Por qué? Porque menosprecias las cosas de Dios. Le das menos precio, ¿no? Menos valor, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? Entonces la soberbia, le decía que es la base de muchos pecados. Isaías 14:14, que fue lo que le pasó a Satanás, cuando él decía, escalaré el trono del Altísimo y me haré semejante a él, ¿no?
¿Qué fue lo que le pasó a Satanás? Ese orgullo de querer ser igual que Dios, ¿no? ¿Qué fue lo que le pasó a Eva? El orgullo de querer saber igual que Dios, ¿no? Lo mismo, y por eso cayó, ¿no? Obviamente también lo que es la soberbia endurece el corazón. Por allá en Juan 9:39, ¿te acuerdas cuando el Señor le dio la vista al ciego? Que entonces vinieron los fariseos y dijeron, no, ese no era ciego, ¿te acuerdas? Y entonces el Señor dijo, yo he venido ¿a qué? A darle vista al que no ve y a quitarle al que ve. Entonces mismo los fariseos se les salió esa sobredosis de soberbia y enaltecidos, lo miraban al Señor y le decía, ¿y entonces qué? ¿Vas a decir que los justos somos ciegos? Soberbia, ¿no? Entonces ahí vino lo que les dijo el Señor, ¿se acuerdan? Como ustedes dicen que ven, su pecado permanece. ¿Entienden? Entonces la soberbia, si algo que caracterizaba a los fariseos era eso, porque se creían de una clase ¿qué? Superior a los demás, ¿no? Endurece el corazón la soberbia, hermanos. Recuerden, el egoísmo, la ambición, todos esos son primo hermanos de la soberbia. El pecado de Judas, ¿cuál fue? Es esa soberbia de querer que Dios haga lo que a veces uno quería. A veces hay gente que uno puede pensar de que la intención de Judas no era mala. Que sí, que el Señor defendiera ante el Sanedrín y que le dieran su juicio y todo eso, pero eso no era algo que nadie se lo pidió a él que hiciera, ¿no? Jesús no le dijo en ningún momento, Jesús le dijo a Judas, ¿por qué no me ayudas allá a ver si me dan, ¿cómo se llama eso? Audiencia, ¿no? Nadie le dijo eso. Es querer forzar los planes de Dios a lo que uno quiere. Eso es soberbia también. ¿Entiende? Usted no puede forzarle la mano a Dios. Cuando usted ayuna, por ejemplo, es que yo estoy haciendo un ayuno, ¿para qué? Para que Dios me dé algo. Eso es soberbia. Usted pretende con algo, una obra natural, doblarle el brazo a Dios. Nada que ver eso. ¿Entiende, hermanos, o no? Todo eso tiene que ver con la soberbia. Y el problema es ese, que el soberbio no reconoce su dependencia de Dios y cree que todo lo que lo logra por sus propias fuerzas, ¿no? Vamos hablando un poquito de la soberbia porque estamos en el punto 1, que son los ojos, ¿qué? Altivos, ¿no? Que tienen que ver con ese orgullo, esa vanidad, esa prepotencia de ver a los demás por debajo, de creerse uno más que los otros, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos nosotros reconocer nuestra soberbia, hermanos? Bueno, Proverbios 21:24, más adelantico donde estamos. Proverbios 21:24 dice la palabra del Señor, encarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Pero bueno, el versículo 24 da algunas características de lo que es un soberbio. Dice que un soberbio es un encarnecedor. ¿Acuerdan lo que es un encarnecedor, no? Ya lo hemos visto varias veces, ¿no? ¿Qué es un encarnecedor? ¿Un qué? Un burlador. Pero no es un burlador cualquiera. Es una persona que se burla, pero esa burla tiene tintes ¿de qué? De humillación. Porque hay mucha gente que se burla, pero ya uno puede pasar de burlador a un encarnecedor, que es burlarse pero ya humillando, ¿entiende? Entonces, un soberbio es un encarnecedor. Encarnecer es burlarse de otras personas pero ya humillándolo, ¿no? Se burla generalmente de los demás. Hay muchas parejas de casados y todo eso donde la mujer ni sabe que está casada con un encarnecedor, porque son maridos que tratan a las mujeres como si no fueran nada. Las tratan mal, les dicen que no sirves para nada, eres una inútil. Y las mujeres siguen ahí, ¿me entienden? Eso es un encarnecedor. Humilla, se burla con tintes de humillación, ¿no? Y no solamente esposos, padres a hijos también a veces son encarnecedores. Jefes con empleados, pastores con ovejas. Entre las mismas ovejas a veces son encarnecedoras. Entonces, burla, pero con tintes ¿de qué? De humillación. Después dice que el soberbio también es un presuntuoso. ¿Qué es un presuntuoso? Aquel que presume, ¿no? Presume más de la cuenta, ¿no? Finge tener algo cuando realmente no lo tiene, ¿no? O finge un lujo que realmente no posee, realmente, ¿no? En las redes sociales se ven muchos presuntuosos. Demasiado, diría yo. Gente que presume mucho de algo. Y cuando, bueno, obviamente siempre hay gente que los conoce, ¿no? Y uno dice, pero ese de qué jacta, si no tiene nada. Acuérdate que hay un dicho en lo secular que dice, dime de qué presumes y te diré qué careces.
Dime, ¿qué presumes? Y te diré qué careces. En las redes sociales hay mucha gente que presume mucho de su espiritualidad. Y uno por lo que conoce a las personas dice, pero ¿por qué presume? Si eso es lo que le carece, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso, no solamente en las cosas espirituales, en términos generales, ¿no? Las redes sociales son muy valiosas, son muy buenas, pero no se crea todo lo que dicen las redes sociales, ¿no? O sea, eso tampoco estoy descubriendo el agua tibia, ¿no? O sea, eso ya todos lo sabemos. ¿Qué más? Dice que un soberbio también es insolente. O sea, es una persona que le falta el respeto a la gente. Ya solo con tener una mirada altiva, eso ya es faltarle el respeto a la gente, ¿no? Pero dice lo que leímos ahí, que es insolente. Entonces, una persona, un creyente, un cristiano, es soberbio en la medida en que usted se jacte de sus logros pasados. Y lo vemos, pero así, ¿no? Muchísimo, ¿no? Hay gente que se jacta mucho y presume de lo que algún día fue. Y ya lo hemos hablado muchas veces aquí, de que en las cosas de Dios no se trata de lo que yo fui. Es importante lo que soy, pero más importante lo que voy a llegar a ser, ¿no? Porque lo que voy a llegar a ser es lo que a mí me va a garantizar si al final de mi carrera voy a llegar o no voy a llegar, ¿no? ¿De qué me sirve a mí ser pastor hoy? Hoy, 13 de agosto de este 2023, ¿de qué me sirve ser pastor, llevar una vida cristiana, caminar en santidad? Si lo que yo esté construyendo en medio de ese caminar mío no me garantice que voy a permanecer. Ahora usted dirá, pastor, pero ¿quién le puede garantizar a uno nada? Bueno, el que cada día te esfuerces y cada día fortalezcas tu relación con el Señor, te alimentes de la palabra, que tus fundamentos estén ahí y entendiendo y sabiendo que estamos en un sistema cada día más hostil, más anticristiano, te prepares y tengas las armas suficientes para que puedas lidiar la buena batalla. Pero usted hoy en día, si usted no se está preparando para lo que viene, acuérdese lo que dice por ahí, que un soldado avisado, ¿qué? No muere en la guerra. ¿Y qué le estamos avisando? ¿Qué avisa la palabra? De que vienen tiempos difíciles, ya los estamos viviendo, pero esto se va a poner peor, la maldad va a ir en aumento, el amor de muchos se va a enfriar, y como el amor se enfría, no hay perdón, y si no hay perdón, hay resentimientos, hay odios, hay de todo, hay altivez, hay soberbia, de todo esto va a haber. Por eso es que son cosas que Dios, ¿qué? Aborrece. Una mirada altiva, un pensamiento altivo, el orgullo, la soberbia. Acuérdense que lo que leímos ahora, Dios, ¿qué pasa? Resiste al soberbio. ¿Qué es resistir? No lo soporta, lo aborrece de lejitos, no camina con él. Amén, hermanos, ¿o no? ¿Cómo es el combate de la soberbia? ¿Cuál es el antídoto de la soberbia? La humildad, ¿cierto que sí? La humildad. Pero la humildad no es que usted va a ir a la farmacia a comprar 1 kilo de humildad, ¿no? Es algo que se construye también aquí. Como la soberbia es algo mental, la humildad también es algo en la mente. Acuérdate que este es el campo de batalla, ¿no? Filipenses 2:3 dice, no hagas nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a uno mismo. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. Generalmente, hermanos, ya ustedes saben que cuando uno es orgulloso, ya saben qué es lo que uno hace, ¿no? Cuando uno es humilde, eso tiene sus ventajas. Usted es una persona humilde, acuérdese, la humildad, ¿qué quiere decir? La humildad es tierra laborable, ¿no? Una persona con la que se puede trabajar, una persona en la que se puede sembrar. ¿Sembrar qué? Conocimiento, instruirlo, ¿no? Cuando uno es humilde, hermano, vea, usted puede responder a las críticas sin ofenderse. Alguien lo puede criticar a uno, ¿cierto que sí? A uno lo critican cada rato. A mí en los videos, 2 o 3 comentarios y los 3 van a patearle piedras a uno. Porque nadie escribe, los que van a escribir algo bueno lo asumen de que de pronto la prédica estuvo buena. Pero los que escriben son los que van a tirar piedras. ¿Y por eso qué? Ahora, uno tiene que pesar las críticas, pero uno acepta, uno la lee y uno dice, sí, mira, tiene razón. Pastor, hable más despacio. Eso es una buena crítica, está bien, voy a hablar más despacio. Cosas de esas, ¿no? Pero a veces cuando uno sabe que están contradiciendo la doctrina, como alguna vez que hicimos aquí, ¿acuerdan cuando hicimos el seminario aquí que predicó el pastor Tibor sobre construyendo un hogar cristiano y todo eso? Entonces, a mí salió un bautista ahí, que yo no sé dónde salió, a escribir que todos los matrimonios que ven aquí eran adúlteros porque solo habían 2 tipos de matrimonios. Bueno, una teoría que tienen ahí, bien tonta, de que el único matrimonio de Dios es aquel cuando uno se casa con la novia de toda la vida. Y que si uno, por X o Y razón, ha tenido más de una novia, ya uno es adúltero. Entonces, eso, ¿me entienden? Entonces, esas cosas yo digo,
no sé, y uno mira los perfiles de la gente y uno dice, eso no tiene sustento. Pero bueno, eso es otro tema también. Entonces, cuando uno es humilde, hermanos, uno puede responder y aprender de las críticas, sin necesidad de descomponerse, ¿cierto o no? Pero hay gente que, ante cualquier crítica, ¡wow!, se sube más. ¿Por qué? Porque son soberbios y no se dan cuenta. Entonces tiene que dar presto a la crítica, las discusiones constructivas, lo que edifique. Uno puede reconocer un fracaso sin necesidad de devastarse. Acuerde que fracasado no es aquel que fracasa, fracasado es aquel que no se levanta del fracaso. Pero en la medida en que a usted le va mal y usted se levante, no importa, usted no es un fracasado. Cuando uno es humilde, uno no tiene problema para pedir perdón. Perdóname, realmente me equivoqué. Amén o no, hermano. Si uno es humilde, uno puede hablar con cortesía, con amor, uno puede humillarse, porque cuando uno se humilla, cuando uno se hace pequeño, uno ¿qué pasa? Se hace grande. Amén, hermano, ¿o no? Si uno es humilde, uno no tiene ningún problema en reconocer los méritos de los demás, ¿no? Y alegrarse con el éxito de los demás, ¿no? Hay gente que se enoja porque a los demás les va bien. ¿Por qué se van a enojar? No tienen por qué enojarse, ¿no? Entonces estamos claros, hermanos, que Dios aborrece ¿qué cosa? Los ojos altivos, ¿no? Porque están relacionados ¿con qué? Con la soberbia. Y la soberbia es la base de muchos pecados. Ese deseo, ese sentimiento de querer ser superior a lo que uno realmente es, ¿no? No tengas una idea desmedida de ti mismo, ni te creas mucho, ni muy bajo, ¿no? Sé equilibrado. ¿Estamos claros, hermanos? Bueno, lo segundo que habla ahí dice que él también aborrece la lengua mentirosa. Eso sí es un tema tremendo. La lengua mentirosa, hermanos. Vean, ¿usted sabe cuál es la mentira más grande que hay? La mentira más grande que hay es creer que la mentira no lo separa a uno de Dios. Hay gente que cree que la mentira no lo separa a uno de Dios y que hay mentiras pequeñitas y que hay mentiras blancas y que una mentirita no hace daño. La mentira es mentira, hermanos. Y en la palabra dice muy claro que hay dos padres, ¿no? Está nuestro Padre Dios, Creador, y hay otro Padre. Y que este de acá, ¿qué pasa? ¿Es el padre de qué? De la mentira, ¿no? Es el padre de la mentira. Dice Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Entonces, obviamente, Dios es un Dios de verdad, ¿no? Por eso es que Él recomienda, compra la verdad, no la vendas. Pues la mentira no tiene sentido, la mentira no tiene valor, lo falso nada que ver. Todo lo que es verdadero, ¿en eso qué? En eso pensemos, nada más, ¿no? Entonces, recuerde, una persona mentirosa jamás podrá agradar a Dios para nada, ¿no? Porque estaríamos más bien agradando a vuestro Padre, que es nuestro Padre, ¿quién? El diablo, ¿no? Ahora, a veces la gente cree que mentir es solamente cuando uno dice algo que no es cierto, que es mentir, ¿está bien? Pero también mentir, hermano, es cuando usted dice que va a hacer algo y no lo hace. Eso es mentir también, ¿me entiende? Por eso es que a veces la gente, quiere volver todo relativo, ¿no? No, eso sí es mentira, pero esto no califica como mentira, ¿me entiende? Por eso es que la palabra nos aconseja siempre que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Si tú dices que no y no, pues no estás mintiendo, ¿cierto que sí? Pero si tú dices que sí y no, ya estás mintiendo. Y caes ahí. Estás dando honra y gloria ¿a quién? A vuestro Padre. ¿Cuál Padre? El Padre de la mentira. Por eso es que Dios aborrece eso, hermanos. No le agradan las mentiras al Señor para nada. Para nada, para nada, ¿no? Recuerde, faltar a un compromiso es mentir a la larga, ¿no? Para personas de doble ánimo dice que son inconstantes en todo lo que hacen. Inconstantes en todo lo que hacen, porque un día dicen que sí van a ir, no van a ir, otro día yo llego, no llego, sí lo hago, no lo hago. Entonces por eso es que, acuérdense, por eso es que Pablo tenía solamente dos personas a su lado, que era Timoteo y Tíbeto, porque eran las personas que nunca le quedaban mal, ¿no? Estamos claros, porque él decía que todos los demás, cada uno iba detrás de ¿qué? De lo suyo propio, ¿no? Cada uno iba detrás de lo suyo propio. Entonces, recuerde, Dios aborrece ¿qué cosa? La lengua que habla mentira. La lengua es algo terrible, hermano. La lengua que habla mentira, ¿no? Entonces sea una persona de verdad. Por eso es que siempre Pablo recomendaba a la iglesia, háblense en cada uno a los otros ¿qué? En verdad, o sea, la verdad duele, pero es lo mejor que hay, ¿no? ¿Y por qué digo que la verdad duele? Porque hay gente que no la acepta, y en la medida en que uno no la acepte, pues le va a doler.
Entonces ahí se dice, no, es que para no hacerle daño es mejor una mentirita piadosa. No, hombre. Nunca nada hará más daño que ¿qué cosa? Que la mentira, ¿no? Entonces, ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente. Manos derramadoras de sangre inocente, hermanos. Nosotros aquí hablamos de Costa Rica porque estamos aquí, pero seguro que usted está en otro país, se dará cuenta que cada día uno se queda impresionado de cómo hay personas inocentes que pierden la vida por cosas que a veces no tienen sentido, ¿no? Por robar un celular o cosas que no valen la pena, ¿no? A veces se derrama sangre inocente, ¿no? El Señor obviamente no acepta eso. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué creen ustedes que Dios aborrece el que alguien derrame sangre inocente? Entendiendo que derramar sangre inocente es, por ejemplo, quitarle la vida a alguien injustamente o gente que no tiene nada que ver ahí. ¿Por qué creen ustedes que Dios aborrece el que alguien quite la vida a otra persona? ¿Por qué? Porque eso es algo que le compete ¿a quién? A Él, ¿no? Él es el que da la vida, Él es el que la quita, Él es el autor de la vida. Además, recuerde, eso está en un mandamiento. No matarás, dice la palabra, ¿no? Dios respeta la vida, hermanos, y eso va en contra de Él. Por eso todo lo que atente contra la vida, atenta contra Dios mismo. Ahí cae ¿quién? El aborto, ¿cierto que sí? Todo eso cae ahí. Entonces, derramadoras de sangre inocente. Ahora cualquiera podría decir, uy, pastor, qué salvada, porque yo no le he quitado la vida a nadie. Bueno, es que no crea que derramar sangre inocente solamente es quitarle la vida a alguien. Porque viene la definición de lo que es derramar sangre inocente es, digamos, juzgar una vida, ya sea para tomarla o tomar atribuciones, ser injusto, tomar acción por nuestras propias manos, juzgar sin ser jueces, condenar sin ser ley, tomar ventaja sin derecho a hacerlo, quitar a alguien o algo sin autorización. Todo eso cae ahí en derramar sangre inocente, ¿entiende? Entonces usted no necesita asesinar a nadie para matar algo. Hay gente que mata sueños, hay gente que mata propósitos y lo mata por medio de ¿qué? De la lengua, de la lengua. ¿Y por qué es tan importante esto de la lengua ligado con la mente? ¿Por qué creen ustedes que la lengua está, pero así, ligadita con la mente? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca, habla la lengua. ¿Por qué creen ustedes que nosotros solamente, bueno, los hijos de Dios, obviamente los que estamos en el reino de Dios, amén o no? Amén. Los que estamos ahí. ¿Por qué creen ustedes que nosotros solamente podemos esperar cosas buenas de Dios? ¿Por qué? Porque Dios es bueno, está bien, pero ustedes, en línea de eso que estamos diciendo de que uno habla conforme a lo que piensa, ¿cierto así? Y conforme a lo que piensa no solamente uno habla, sino que uno habla y actúa, ¿cierto así? Entonces, dice Dios en su palabra que Él solamente tiene para nosotros, ¿qué cosa? Pensamientos de bien, ¿cierto así? Entonces, si Él tiene para nosotros pensamientos de bien, y como Él es íntegro, entonces si Él piensa bien para nosotros, de esa manera, ¿qué? Va a actuar, ¿cierto así? Entonces solamente cosas buenas vamos a recibir de Dios. Ahora sí dirá, pastor, pero era que a mí yo he recibido algunos remesones tremendo. El hecho de que uno tenga adversidades o pruebas en su caminar cristiano no quiere decir que eso no sea bueno. ¿Me entienden? ¿Amén o no? Las cosas que vienen de Dios son buenas. Que hay cosas que no nos gusten, eso es otra cosa. Pero todo lo que venga de Dios es bueno. Todo lo que viene de Dios es bueno, ¿no? Todas las cosas, hermanos, ayudan a bien a los que aman al Señor, ¿no? Amén, ¿no? Entonces no se confía eso de que uy, yo no he matado a nadie. Bueno, revise también sus actitudes, porque podría estar matándole un sueño a una persona, un proyecto, a veces con lo que uno diga, con actitudes. A veces hay gente, por ejemplo, hay gente que es jefe, que corta oportunidades de crecimiento de la gente de una manera déspota a veces. Pasa eso pasa también. Entonces no crea que estamos nada más que porque no hemos asesinado a nadie ni nada de eso, no. Recuerde, en la medida en que uno sea injusto delante de los ojos de Dios, calificamos ahí en estar derramando sangre inocente, ¿no? Adjudicarse decisiones que no nos corresponden, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? ¿Qué más? ¿Qué sigue ahí? Después dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Corazón que maquina pensamientos inicuos.
Estamos hablando de corazón. Cuando habla de corazón, habla de principio de pensamientos, ¿no? Pensamientos. Entonces, hermano, vea, hay un versículo que dice, ciertamente, ¿qué cosa? Las cosas viejas pasaron. Entonces, posiblemente en la vida de muchos cristianos, sí, uno diga, sí, las cosas viejas pasaron. Vieras que yo ya no hago lo que hacía antes. Antes me gustaba ir a bailar, ya no voy a bailar. Me gustaba frecuentar algunos sitios, ya no voy. Algunas amistades ya no las frecuento. Sí, las cosas viejas pasaron. Pero, ¿qué hay de nuestros pensamientos? ¿También pasaron? ¿O todavía sigues maquinando pensamientos inicuos? Recuerda lo que es algo inicuo que es, está ligado con la iniquidad, ¿no? Algo pecaminoso, algo que atenta contra la santidad de Dios, contra la moral de Dios, ¿no? Entonces, sí, la pasada manera de vivir ya pasó, pero los pensamientos también, ¿o no? Recuerde de dónde viene nuestra guerra, ¿no? De nuestra mente, y recuerde que en nuestra mente están los miembros ahí que combatiendo, ¿no? ¿Cuáles miembros? Memoria, imaginación, pensamientos. La memoria siempre va a estar ahí, y como la memoria siempre va a estar ahí, la imaginación siempre va a estar ahí también. Porque la imaginación se apoya ¿en qué? En la información, ¿cierto? Lo que pasa es que la memoria está ahí, lo que pasa es que hay que cortar ciertas cosas, ¿no? Algunos recuerdos, con algunos sentimientos, todo eso hay que llevarlo cautivo a los pies del Señor. ¿Amén, hermanos, o no? Entonces, hay que pensar, razonar lo que hablamos ahorita de una manera espiritual, con principios espirituales, información espiritual, fundamento espiritual, ¿no? Lo natural ahí lo tenemos, ¿no? Pero no razone bajo eso, por eso deseche eso, siembre acá, ¿no? No ponga pensamiento, fundamento sobre fundamento. No caminen bajo dos corrientes, en dos aguas, no sirva a dos señores. No se mueva ahí. Sea una persona de carácter, sea una persona íntegra. Decídase. No sea esos corazones que maquinan, pensamientos de mal, ¿no? No esté a toda hora ahí en eso. Porque Dios aborrece esa parte. ¿Cuál es el antídoto para eso? Renueve el espíritu de su mente, ¿no? Renueve el espíritu de su mente. Amén, hermanos. Después sigue los pies presurosos para correr al mal. Pies presurosos para correr al mal, hermano. Va muy ligado a lo que hablamos ahora, ¿no? Ve, hay un concepto que Dios tenía de su pueblo, por aquí lo tenía, que él decía, ahí en Jeremías decía, es que esta gente son sabios para hacer el mal, pero hacer el bien, ¿qué cosa? No supieron. O sea, como quien dice, esa gente tiene los pies presurosos ¿para qué? Para hacer el mal. Mira qué fácil es. Mejor dicho, no requiere esfuerzo. No hay ni que empujarlos ni nada. Solitos se van. Pies presurosos para hacer el mal. Pero pídales algo bueno, ¿cómo cuesta? No saben, no pueden. Ahora, ¿por qué? Ahí mismo en Jeremías está la explicación. Le dije nada más la parte final del versículo. Dice, son sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no pueden. ¿Sabe por qué? No, pero ahí mismo en Jeremías le va a dar la respuesta. Porque es un pueblo necio. Recuerden lo que es un necio, ¿no? Ese que se mantiene en una posición, aunque sepa que está equivocado, pero la defiende. Está ahí. Necio. Es un pueblo necio. Es un pueblo que no me conocen. ¿Qué más? Son hijos ignorantes, no son entendidos. Entonces, imagínense con esas características, pues dice, no, pues esa gente son sabios para hacer el mal. O sea, con esas características, ¿qué capacidad de hacer el bien tenemos? Nada. Ahora, ¿por qué lo sabemos nosotros? ¿Por qué sabemos que con esas características hacer el bien era muy difícil? ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos todos y usted? ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué sabemos nosotros que con esas características éramos buenos para hacer el mal y hacer el bien no podíamos? ¿Por qué? ¿Por qué sabíamos todos? Y ustedes en el video, ¿por qué? Porque nosotros ya vivimos ahí. Bueno, yo espero que sí, ¿eh? Por lo menos yo viví en ese barrio. Y yo sabía que cuando yo era necio, o sea, manteniéndome, por más que uno decía en la católica y todo eso, decir, no hombre, yo a Dios no lo ofendo. Haciendo de todo lo que uno hacía, que uno sabía que hacía. Y uno decía, bueno, los domingos voy y cumplo mi cuota dominguera y ya con eso la hice.
O me confieso y le digo al curita que compré una paleta y no le di vuelto al este, y entonces ya con eso me perdonó todo lo demás. ¿Me entienden? Necios, ignorantes, no sabían nada de Dios. Amén, hermanos. Faltos de entendimiento, todo ese asunto, ¿no? Entonces, pies presurosos para hacer el mal, hermanos. O sea, se deleitan poniendo sus piecitos en lugares donde no deberían poner, caminando con gente que no debería caminar. ¿Me entienden? O sea, pies presurosos para hacer el mal. Vea, Lucas 24:25 dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Son lentos para las cosas de Dios, pero son apresurados para las cosas del mundo. Ahora usted dirá: pastor, ¿estamos hablando de la gente del mundo? No, estamos hablando de la gente en la iglesia. De Efesios 4:23, no, de toda la iglesia. Lentos para las cosas de Dios, lentos. Pero mira qué rápidos para las cosas del mundo, ¿eh? Rapidísimos. Ni Usain Bolt corre tan rápido, pues. Amén, hermano, ¿o no? Ahora sí dirán: pastor, ¿quién es Usain Bolt? Bueno, averígüelo ahí. Corría los 100 metros en récord, ¿no? Ahora, ¿cuál es el antídoto para no tener los pies así como habla ahí, presurosos para correr al mal? Y no solamente para eso, para muchas cosas. ¿Tener conciencia de qué? ¿Conciencia? ¿Conciencia? Conciencia de su presencia. Tenga conciencia de su presencia. Si cada vez que usted va a ir con pies presurosos a lugares donde no debería, y si usted tiene conciencia de la presencia del Señor, diga: Señor, ¿tú irías ahí? ¿Tú harías eso, Señor? ¿Tú hablarías así, Señor? ¿Tú escucharías eso, Señor? Ese es el mejor filtro, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que nos aconseja la palabra? Nosotros, en vez de tener pies presurosos para correr al mal, ¿qué es lo que deberíamos tener? ¿Pies de qué? Bueno, dice la palabra, hermanos, en Romanos 10:15, dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, hermanos: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Esos son los pies que teníamos que tener presurosos. ¿Para qué? ¿Para correr al mal? No. ¿Pies presurosos para qué? Para anunciar las buenas nuevas, porque son preciosos los pies. Ahora, cuando habla de preciosos los pies, no quiere decir que se hacen una manicure tampoco, ¿no? Está hablando de que sus pisadas sean preciosas. ¿En qué línea? Que se sustentaban por un buen testimonio. Buen testimonio, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Pies presurosos para correr al mal. ¿Qué más sigue? Ya estamos terminando. ¿Cuánto llevamos? Después habla del testigo. Vamos a unir estos dos en uno, hermanos. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Por qué unimos esos dos? Porque están relacionados ¿con qué? Con la lengua. De hecho, de estas 7 cosas que acabamos de ver, de las 7 cosas, 5 de ellas tienen que ver con algo audiovisual, que les dije, ¿no? Pero de ellas 3 directamente con la lengua, ¿no? Que habla, lo que hablamos ahí, de la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. La lengua es cosa seria, hermanos, hay que refrenar la lengua. ¿Amén o no? Nadie dijo amén, pero yo espero que la refrenen. Entonces, el testigo falso que habla mentiras, todo eso que tiene que ver con los chismes y levantar cuentos y todo ese asunto, que eso cuesta, hermanos. Si era pastor, y eso hay en la iglesia, claro, en todas las iglesias hay. De hecho, déjeme decirle que en la iglesia de Corintio, ¿qué pasa? Había también, y no solamente en Corintio, además de en la iglesia de Gálatas, cuando Pablo decía: pero es que siguen habiendo contiendas entre ustedes, y niños en Cristo son, maduren. Amén, hermanos, ¿o no? Y cuando habla de que siembra discordia entre hermanos, hermano, acuerde lo que dice la palabra que el Señor le decía a los discípulos o le decía a la gente: el tropezadero viene. Amén. Pero hay de ti que seas la piedra en la que tropieza alguien. ¿Cómo hay de ese tipo de personas en las iglesias? Y eso es algo que Jehová, Dios, aborrece. Las personas que crean divisiones. Recuerde que alguna vez les dije, hay personas que son puentes de unión, que uno las ve y dice: mira, a la gente le gusta congregarse en torno a esa persona porque inspiran eso, ¿no? Hay otras que son puentes de ¿qué? De repulsión. Dice: nadie se acerca, uy, ahí viene tal persona, uy, no, vámonos. ¿Entienden? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, sembrar discordia entre hermanos, no ser piedras de tropiezo, hermanos. Recuerde eso nada más, lo que le decía el Señor a los fariseos, ¿no? O sea, son personas que ni entran ni dejan entrar, o sea,
se enojan por las cosas que a veces hacen dentro de las iglesias. O sea, si alguien es muy espiritual, se enoja porque esa persona es muy espiritual, porque este lee mucho la Biblia, porque este de allá no sé qué. O sea, ¿me entiende? La discordia. Eso es tremendo. Nosotros hemos tenido, vea, ninguna iglesia se salva de eso. Aquí hay gente que, de esta iglesia, que es una iglesia pequeña, hay gente que se ha ido. Y ahora era pastor, y es que no se pueden ir. Claro que se pueden ir. Porque ¿qué nos han enseñado aquí en esta iglesia? Una puerta sirve ¿para qué? Para entrar o para salir. El que quiera ir, pues se va. El que quiera entrar, pues entra. ¿Cierto así? Hay gente que se ha ido, hermanos, porque no le gustan algunas cosas de la iglesia. Y entonces en vez de seguir los conductos que dicta la norma, ¿no? Y bueno, comentemos la situación, hablémoslo, a ver qué es. A lo mejor a veces puede ser una tontera, ¿no? Pero no, deciden irse, ¿no? Y cuando están afuera uno sabe que hablan mal de la iglesia, hablan mal del pastor y hablan mal. Ahora, que hablen mal de mí, pues a mí no me golpea, ¿saben por qué? Porque lo que digan a mí no me llega, no es que me resbale, no me llega porque no es cierto, ¿no? Porque la mayoría de la gente que se va de las iglesias muchas veces dice, es que vieras que en esa iglesia no hay amor. No lo valoran a uno. Pero nunca dicen la real razón por la cual se van. Nunca lo dicen. Y si usted, por ejemplo, en su iglesia, donde sea, se topa con alguna persona que salió allá y comience a hablar mal, pregúntele por qué se fue. O pregúntele al pastor, ¿por qué esa persona se fue? Para que le diga. Tengan la información. Acuerde que esto hay que tener ¿qué? No hay que juzgar por apariencias, hay que tener un juicio justo, ¿no? Y cualquier persona puede sentirse incómoda en una congregación y se puede ir, pero no cree discordia entre los hermanos, no haga divisiones, porque Dios aborrece eso. No lo haga. Mejor es irse para un lugar donde uno se sienta bien. ¿Entiende? Amén, hermanos, ¿o no? El Señor lo tenía claro y decía que para aquellos que eran tropiezo, que era mejor que le decía, es mejor que te amarres una piedra de molino en el pecho y te tires al mar, ¿no? ¿Se acuerdan de cuánto pesaba una piedra de molino? 2 toneladas. ¿Te imaginas uno amarrarse una piedra de 2 toneladas y echarse al mar? No, hombre, mejor deje de armar discordia, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, mire, vimos 7 cositas. Ahora se dirán, pastor, solo esas 7, es que ahí se encierra todo. Todos tienen que ver con la mente. Acuerde que la abundancia del corazón, de la mente, habla la boca y usted actúa conforme a lo que piensa. Si usted piensa bien de alguien, usted va a actuar bien o va a sentir bien. Pero si usted tiene mala información de una persona, usted va a sentir mal. Y ese mal se va a reflejar ¿en qué? En una mirada altiva, la soberbia, el orgullo, si es que usted se cree más que esa persona, ¿no? Entonces, no riegue chisme, no haga nada de eso. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, nada más para terminar, hermanos, y para que reafirmemos por qué Dios aborrece esas cosas, vamos a ir al libro de Isaías. Isaías capítulo 59. ¿Estamos ahí en Isaías, hermanos? Isaías 59. Vean, ustedes están ahí en Isaías 59, antes de leer, que vamos a ir a Isaías 59, que está también metido ahí en lo que leímos ahorita de Proverbios, que por qué el Señor aborrece esas cosas, ¿no? Está justo antes de lo que estábamos leyendo ahora. Nada más les voy a leer lo que está escrito ahí en Proverbios 6, 12. Dice la palabra del Señor: el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidades hay en su corazón, anda pensando en el mal en todo el tiempo, siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Mira lo delicado que es crear discordias, ¿no? Mira lo delicado que es, ¿no? ¿Y quién es el que crea discordias? Lo que vimos ahí, una persona depravada, perversa de boca, que habla con los pies, hace señas con los dedos, tiene un corazón perverso. Ahora, ¿usted tiene esas características? Si usted tiene esas características, lo más probable es que usted sea una persona que
que arme discordia entre la gente, ¿no? Sálgase de ahí. Ahora vamos a ir a Isaías 59, nada más para acabar de sellar esto, hermanos. Isaías 59, 1. Dice la palabra del Señor. Y ustedes van a ver que lo que vamos a leer de Isaías está muy relacionado con lo que leímos allá en Proverbios, pero así. Y usted va a decir, wow, pero ¿cómo es eso? Si esto lo escribió Isaías y el otro lo escribió Salomón. ¿Por qué? Porque la palabra, hermanos, ha sido inspirada por el mismo Espíritu. Amén, hermanos. Entonces, Isaías 59 dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. ¿Estamos claros en eso? Dios es misericordioso. Ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, ya todos saben que es una iniquidad, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, recuerde, Dios no oye a quién. Al inicuo, al pecador. Dios no oye al pecador. Dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. ¿Está relacionado con lo que leímos o no? Sí, señores. Dice, no hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a la luz iniquidad. Incuban huevos de áspides. ¿Ustedes saben qué son áspides? ¿Qué son? Serpientes. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de su huevo morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. ¿Entiende ahora por qué Dios aborrece eso? Porque mire la condición a la que nos lleva, ¿no? Es una condición lamentable, dolorosa para Dios. Ahora, ¿Dios quiere eso? No, porque mire cómo empezó el versículo 1. Su palabra dice, he aquí que él, ¿qué pasa? ¿Su mano qué pasa? No se ha cortado, ¿cierto? Su mano no se ha cortado, está ahí. Pero en la medida que nosotros tengamos todo lo que dice ahí, que leímos ahorita, ojos altivos, lengua mentirosa, creemos discordia, en la medida que son cosas que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque lo alejan a uno de Él. Y si lo alejan a uno de Él, lo que le espera a uno es eso, que es lo que Dios no quiere. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué tiene para nosotros? Pensamientos de bien. Pero eso requiere de nosotros, ¿qué? Perseverancia. ¿Qué más? ¿Cuáles eran las tres cosas que les dije? Perseverancia, estabilidad y crecimiento, ¿no? Son cosas que requieren de nosotros. Así es que, hermanos, esas son pinceladas de lo que Dios aborrece, pero la Biblia entera nos habla de lo que Dios aborrece, de lo que es abominación para Él. No para que tengamos miedo, porque no se trata de eso, ¿no? Sino para que nosotros, ¿qué? ¿Acuerden lo que empezamos? ¿Para qué son los mensajes? Nos pesemos, nos ubiquemos, y si estamos donde deberíamos estar, caminando como deberíamos caminar, y en la condición espiritual que deberíamos tener, sigamos perseverando, no se duerma en los laureles, no le dé pereza, ¿no? Pero si usted después de ese análisis completo de ojo, boca, mente, pies, manos, usted llega a la conclusión de que su vida, lo único que le causa al Señor es aborrecimiento, porque el Señor dice, no, yo con una vida así, de lejos, entonces salga de ahí, para eso es la palabra. Amén, hermano, ¿o no? Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por la oportunidad que hemos tenido siempre meditar en torno a tu palabra, y hoy hemos entendido, Señor, algo que está escrito ahí, no solamente en un libro, 2, 3, a lo largo de la palabra. Tú has sido claro, Señor, explícito en saber qué es lo que a ti te agrada y qué es lo que a ti no te agrada, Señor. Y hoy sabemos que hay actitudes que no te agradan, que tú aborreces, que son abominación delante de ti, Señor.
actitudes que hay que erradicar, porque también así como la Biblia habla de las promesas que nosotros podemos disfrutar en el momento en que te entregamos nuestra vida a ti, donde tú nos haces copartícipes de ellas, también la Biblia es muy explícita en cuál es el camino del injusto y cuál es el destino del impío y qué le espera a aquel que menosprecia tu sangre y tu sacrificio perfecto, Señor. En eso es clara la palabra. Así es que si hubiera una persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video, que usted hoy entendió que realmente su vida entera la ha llevado apartado del Señor y por lo cual se ha hecho merecedor de su desprecio, es decir, no eres alguien preciado para Él. Así como con una decisión te apartaste de Él, con una decisión puedes regresar. Y dice que el brazo del Señor no se ha acortado, pero por más misericordioso que sea Dios, la misericordia de Él se activa con el arrepentimiento de la persona. Si no hay arrepentimiento, no hay misericordia. Así es que ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy entendí por qué llevo la vida que llevo, Señor. Una vida totalmente miserable, Señor. Desgraciada, es decir, no tiene gracia. Sin esperanza. Nada me llena, no tengo contentamiento, nada me contenta, Señor. Por más que me esfuerce en lo natural, pero hoy entendí que realmente lo espiritual está por encima de todo, Señor. Y en la medida en que yo te busque en lo espiritual, te voy a encontrar. En la medida en que te pida perdón, tú me vas a perdonar. Y en la medida en que permita que tú me limpies con tu sangre, tú lo vas a hacer, Señor. Por eso hoy arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Arrepentido, Señor, como nunca antes. Para que tu sangre me limpie y haga de mí una nueva criatura, Señor. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y a partir de hoy, por medio de esa capacitación, yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Yo sé que te voy a encontrar, te voy a conocer, te voy a servir. Tantas cosas que yo sé que puedo hacer, pero ahorita lo que me interesa es que me perdones, Señor, que me limpies con tu sangre, Señor. De aquí en adelante, sé que tendré que pagar el precio de comprometerme contigo, de caminar contigo, de conocerte, Señor. Y de que yo pueda hacer un testimonio vivo delante de otras personas de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Por eso bendigo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo sin ti o vine sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, pero nada más recordarle, ¿no? Usted lo único que ha pasado hoy, si hizo la oración genuinamente, es que usted ha sido trasladado de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, has cambiado tu naturaleza, pero tus pensamientos siguen siendo los mismos. Sigues pensando igual que antes, ¿no? Entonces empieza ese proceso de Efesios 4:22, despójate de lo que antes eras. Efesios 4:23, renueva el espíritu de tu mente. Efesios 4:24, revístete de la nueva imagen, ¿no? Pero es un proceso. Imagínense, yo ya voy a completar 20 años de cristiano y estoy todavía en ese proceso y sigo avanzando, porque va a ser ¿hasta cuándo? Hasta que muramos y estemos en la presencia del Señor, ¿no? Mientras tanto vamos a estar aquí como vasijas, siendo perfeccionadas, siendo moldeadas, ¿no? Y para eso uno necesita cierta guía, cierto acompañamiento. Si en algo le podemos ayudar, la iglesia de Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Nos reunimos aquí todos los domingos a las 10 de la mañana. 87725957, mi número. Pastor Eber Molina, 8842-2408. Pastor Tibor Mesaros, cualquiera de los dos te podemos colaborar. Hoy domingo, como todos los domingos, en la 105.9 de la FM, Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad a las 8 de la noche. Te lo puedo escuchar por la radio en la FM. O se puede meter por internet en www.urbano106.com. Ahí, radio en vivo, ahí se mete, ¿no? El Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.